Parte 1. Cuando los secretos del pasado destruyen familias enteras pero aún dejan espacio para un último amor verdadero. El tren llegaba con su rugido metálico a la estación de San Aurelio, un pueblo pequeño en apariencia, pero cargado de silencios densos y secretos enquistados. Clara no había pisado ese andén desde hacía más de 10 años, cuando huyó a la capital tras la última pelea con su padre. Regresaba ahora no por voluntad, sino porque la noticia de la enfermedad terminal de su madre le había llegado como un golpe seco, de esos que obligan a dejarlo todo atrás. El aire olía a madera húmeda y café recién hecho del kiosco de siempre, como si el tiempo en San Aurelio hubiera decidido no avanzar. A Clara le temblaban las manos mientras ajustaba el bolso al hombro. Tenía 32 años, un empleo estable y una vida aparentemente armada en la ciudad, pero nada de eso le servía en ese instante. Volvía convertida otra vez en la hija rebelde que nunca supo cómo encajar en su propia casa. En la salida de la estación estaba Daniel. No había cambiado demasiado. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos verdes que de adolescentes le habían arrancado tantas sonrisas. Habían sido inseparables, hasta que el peso de los apellidos los condenó. Él era el hijo del socio de su padre, el chico que parecía destinado a seguir el camino de su familia sin protestar. Ella, la que siempre discutía, la que soñaba con largarse. «Clara», dijo él, con voz entre incrédula y nerviosa. «Hola, Dani», respondió ella, conteniendo las emociones. No habían hablado en años. La última vez fue en una discusión amarga, en la que ella lo acusó de no defenderla frente a los juicios de su padre. Ahora estaban frente a frente, y aunque el tiempo había pasado, la tensión parecía intacta. Subieron al coche en silencio. San Aurelio se extendía ante ellos como un museo de recuerdos. La panadería de la esquina donde se encontraban a escondidas, la plaza donde compartieron su primer beso, la casa de los Fernández que aún tenía la misma verja oxidada. Clara apretaba los dientes para no dejarse arrastrar por las memorias. Cuando llegaron a la casa familiar, la sensación fue como abrir una herida. Las paredes eran las mismas, la pintura descascarada en las esquinas, el jardín descuidado. La puerta se abrió y apareció su hermano menor, Andrés, que la miró con una mezcla de sorpresa y rencor. «Vaya, pensaba que ya no te importaba nada de esto», soltó él sin filtros. «Andrés, no empieces», dijo ella, conteniendo la rabia. La madre, postrada en la cama del cuarto principal, lo recibió con una sonrisa débil. La enfermedad había consumido su energía, pero no su ternura. Clara tomó su mano y sintió que algo en su interior se rompía y reparaba al mismo tiempo. «Sabía que vendrías, hija», susurró la madre. «Siempre supe que no podías quedarte lejos para siempre». Clara pasó la tarde allí, entre silencios incómodos y recuerdos que se filtraban en cada rincón. Andrés evitaba mirarla a los ojos. Su padre, al que no había visto aún, se encerraba en el despacho como si el simple hecho de verla fuera demasiado. Al anochecer, Clara salió al porche en busca de aire fresco. Allí estaba Daniel, apoyado en la barandilla, con un cigarrillo a medio encender. No había fumado nunca en el pasado. Ella se sorprendió. «Nunca pensé verte de vuelta aquí», dijo él, sin mirarla. «Yo tampoco», respondió Clara, cruzándose de brazos. El silencio se volvió pesado, pero cargado de algo que ambos reconocían. Una corriente invisible los unía, pese a los años y la distancia. «¿Cómo está tu madre?», preguntó él al fin. «Mal», admitió ella, bajando la voz. «Muy mal». Dani asintió con un gesto de dolor compartido. Clara recordó entonces todas las veces que soñaron con escapar juntos, con dejar atrás San Aurelio y sus cadenas familiares. Recordó las noches en que él le prometió que algún día lo harían. Pero él nunca se atrevió, y ella nunca lo perdonó del todo. «¿Sigues con Laura?», preguntó Clara, tratando de sonar indiferente. Daniel titubeó. «No. Se fue hace un año». «No funcionó». Ella asintió, aunque una parte de sí se alegró de la respuesta. Las horas siguientes estuvieron llenas de silencios, miradas cruzadas y frases a medio terminar. Clara sabía que regresar a San Aurelio significaba enfrentar no solo la enfermedad de su madre, sino también las cicatrices de un amor que nunca había sanado. Esa noche, al acostarse en su antigua habitación, escuchó la casa respirar. Todo seguía igual: los muebles, los colores, las grietas en el techo. Pero ella había cambiado, y la pregunta que la taladraba era si San Aurelio sería capaz de aceptar a la nueva Clara, o si intentaría destruirla otra vez. En la penumbra, recordó el último día antes de marcharse. Las palabras de su padre resonaron en su mente como un eco cruel. Aquí no tienes lugar si no sabes obedecer.
Clara apretó los puños. Había vuelto, sí, pero no para obedecer. Esta vez sería diferente. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que apenas lograba atravesar las cortinas desgastadas de la casa. Clara bajó al comedor con la sensación de que cada paso era una reconciliación forzada con el pasado. Andrés ya estaba allí, hojeando un periódico antiguo. Su expresión no reflejaba alegría, sino una mezcla de resentimiento y resignación. ¿Vienes solo por mamá o también por nosotros?, preguntó él sin mirarla, con un tono que no admitía respuestas fáciles. Vengo por ella, y por mí, respondió Clara con suavidad, aunque con firmeza. Durante el desayuno, se habló poco. El café humeante parecía absorber las palabras que no se atrevían a decir. Daniel apareció para acompañarla, trayendo consigo un aire de complicidad silenciosa que era imposible ignorar. Los tres sentados a la mesa formaban un cuadro tenso, pero con grietas que permitían que la esperanza se filtrara entre los silencios. Más tarde, Clara decidió revisar la biblioteca de su madre, un cuarto lleno de estanterías antiguas y recuerdos en polvo. Allí encontró cartas viejas, fotografías olvidadas y diarios que relataban la vida de sus padres mucho antes de que ella naciera. Cada página era un recordatorio de los secretos que habían mantenido ocultos durante años. Descubrió, con sorpresa y dolor, que su madre había tenido un amor prohibido en su juventud, alguien cuyo nombre aparecía repetidamente en esas cartas. Era un hombre que su padre nunca había perdonado y cuya existencia había sido borrada de la memoria familiar. No puede ser, murmuró Clara, mientras las lágrimas le empañaban la vista. Daniel apareció a su lado. Había seguido sus pasos sin que ella lo notara. Clara, ¿qué encontraste?, preguntó con voz baja. Ella le mostró las cartas. Mi madre tenía otro amor. Antes de que papá llegara. Su voz se quebró. Y todo esto, este silencio, nos marcó a todos sin que lo supiéramos. Daniel tomó su mano. No hizo falta decir nada más, ambos entendieron que sus propios sentimientos, guardados durante tanto tiempo, también habían sido moldeados por los secretos familiares. La tensión entre ellos, mezclada con nostalgia y atracción, era casi tangible. Por la tarde, un viejo amigo de la familia, Ricardo, llegó inesperadamente. Traía noticias que complicarían aún más la situación. La enfermedad de su madre era grave, pero había un testamento y unas condiciones familiares que podrían cambiarlo todo. Entre ellas, mencionaba la posibilidad de que algunos secretos, si salían a la luz, podían afectar la herencia y las relaciones. La tarde se convirtió en una tormenta de emociones. Clara y Daniel se refugiaron en el jardín, recordando viejos tiempos y descubriendo cómo los años no habían borrado el afecto que sentían el uno por el otro. Siempre supe que volverías, dijo Daniel, con una mezcla de melancolía y reproche. Pero pensé que lo habías olvidado todo. No lo olvidé, respondió Clara. Solo tuve miedo de enfrentar todo lo que esto significaba. Mientras se acercaban, un roce accidental de manos se convirtió en un abrazo que los dejó temblando. Era un recordatorio de que, a pesar de los secretos y los rencores, aún podían sentir amor verdadero. Esa noche, en la sala de estar, Clara decidió confrontar a su padre. La conversación fue dura, cargada de reproches y verdades largamente contenidas. Papá, ¿por qué nos ocultaste todo?, preguntó con lágrimas en los ojos. Creí protegerlos, respondió él, con voz firme pero quebrada. No sabía cómo enfrentarme al pasado y al dolor que eso traería. Las palabras fluyeron, los recuerdos salieron a la luz, y aunque hubo gritos y silencios dolorosos, también hubo entendimiento. Clara comenzó a comprender que el amor y la familia eran más complejos de lo que había imaginado, y que incluso los errores podían abrir espacio para la reconciliación. En los días siguientes, la relación entre Clara y Daniel se fortaleció, aunque los fantasmas del pasado no desaparecieron. Cada conversación revelaba nuevas capas de secretos familiares, traiciones y decisiones difíciles. Sin embargo, también surgió un sentimiento profundo y genuino que parecía capaz de soportarlo todo. Un giro inesperado llegó cuando Andrés, inicialmente hostil, comenzó a compartir su propia verdad. Había sentido celos, miedo y abandono, pero también cariño genuino hacia su hermana. La confesión abrió un canal de comunicación que parecía imposible, permitiendo que los lazos familiares empezaran a sanar. Finalmente, Clara y Daniel se encontraron en la antigua terraza de la casa, donde solían hablar de sus sueños adolescentes. El cielo estaba pintado de tonos anaranjados y violeta. Nunca pensé que volveríamos a este lugar así, dijo Daniel. Pero me alegra que estemos juntos, aunque sea por circunstancias tan dolorosas. A veces, el dolor nos enseña a valorar lo que realmente importa, respondió Clara, apoyando su cabeza en su hombro.
El romance entre ellos floreció con paciencia, entendimiento y un renovado compromiso. Pero los secretos del pasado seguían latiendo bajo la superficie, recordándoles que la reconciliación y el amor no eran procesos sencillos, sino desafíos constantes que requerían valentía y perdón. Con la madre observando, Clara y Daniel comprendieron que podían enfrentar cualquier obstáculo si permanecían unidos. Los días en San Aurelio continuaban revelando misterios y recuerdos olvidados, pero cada revelación también era una oportunidad de crecer, perdonar y reconstruir los lazos rotos. Los siguientes en San Aurelio se convirtieron en un torbellino de emociones. La madre de Clara, aunque débil, parecía disfrutar cada momento que pasaba con sus hijos reunidos y, sobre todo, con Daniel cerca de Clara. Había algo en la mirada de la mujer, un brillo de complicidad y alivio, que hacía entender a todos que, a pesar de la enfermedad, todavía existía esperanza para la reconciliación familiar. Una tarde, mientras revisaban antiguos álbumes familiares, Clara descubrió fotografías que mostraban reuniones, viajes y momentos felices que ella apenas recordaba. La mayoría de esas memorias estaban llenas de sonrisas de su padre, de su madre y de Andrés. Comprendió que muchos de los resentimientos habían sido creados por malentendidos y omisiones, y que los secretos guardados habían pesado demasiado sobre todos ellos. Nunca me había dado cuenta, dijo Clara, con voz temblorosa. Pensé que la familia siempre fue así, rota. Pero hay tanto amor escondido entre tanto dolor. Daniel asintió y sostuvo su mano. A veces, la verdad tarda en aparecer, pero cuando lo hace, nos enseña a amar de manera diferente, más fuerte. Esa noche, Clara no pudo dormir. Caminó por la terraza, observando las luces del pueblo reflejadas en el río cercano. Daniel la siguió silenciosamente y se sentó a su lado. El aire estaba cargado de promesas y recuerdos. «Sabes», dijo ella suavemente, «me da miedo que todo vuelva a romperse». «Yo también lo siento», respondió Daniel. «Pero esta vez no estamos solos. Podemos enfrentar lo que venga juntos». El vínculo entre ellos se fortaleció, pero no sin pruebas. La salud de su madre empeoró, y con ella llegaron momentos de tensión, discusiones familiares y decisiones difíciles sobre tratamientos y cuidados. Cada elección estaba marcada por el miedo a perder a la mujer que había mantenido a la familia unida en secreto, y por la necesidad de no repetir errores del pasado. Un día, mientras ayudaba a su madre a acomodarse en la cama, Clara encontró una carta oculta bajo el colchón. La carta estaba dirigida a ella y a Daniel, escrita con la caligrafía temblorosa de su madre. Decía: «El amor y la familia no son perfectos, pero si saben perdonar y protegerse mutuamente, siempre habrá esperanza. Nunca olviden que los lazos verdaderos resisten cualquier tormenta». Las palabras calaron profundo en ambos. Comprendieron que los secretos del pasado podían ser devastadores, pero también que el amor verdadero y la reconciliación podían surgir incluso en las circunstancias más adversas. La semana siguiente, la familia se reunió en el salón para una conversación franca. Su padre habló por primera vez sobre sus errores y las razones detrás de sus decisiones, revelando la dificultad que había tenido en aceptar el pasado de su esposa y los problemas que había escondido para protegerlos a todos. Andrés, Clara y Daniel escucharon, y por primera vez en años, todos pudieron expresar sus emociones sin miedo a represalias. «He sido terco, egoísta y ciego», admitió el padre, con lágrimas en los ojos. «Pero quiero que sepan que los amo y que estoy dispuesto a cambiar». El ambiente, cargado de tensión, comenzó a suavizarse. Cada miembro de la familia compartió sus sentimientos, sus miedos y sus arrepentimientos. La honestidad abrió puertas que habían permanecido cerradas durante años, y la reconciliación se convirtió en un proceso tangible y esperanzador. Clara y Daniel, aunque conscientes de los desafíos que aún les esperaban, se dieron cuenta de que podían reconstruir su relación sobre bases más fuertes. No era solo la atracción juvenil que habían sentido, sino un amor maduro que había sobrevivido a la distancia, al tiempo y a los secretos familiares. Durante los días siguientes, Clara acompañó a su madre en su recuperación parcial, y la familia comenzó a trabajar junta para limpiar la casa, reorganizar los recuerdos y crear un ambiente más armonioso. Cada gesto, cada conversación, era un recordatorio de que la unión podía superar incluso los desafíos más difíciles. En una noche silenciosa, Clara y Daniel se sentaron en el jardín, rodeados por los aromas de las flores que habían plantado juntos años atrás, antes de que la vida los separara. Las estrellas brillaban sobre ellos, y un sentimiento de paz y plenitud los envolvía. «Nunca pensé que volvería a sentirme así», dijo Clara. «Como si todo lo perdido pudiera recuperarse». «Lo recuperamos», respondió Daniel. «No lo perfecto, pero lo verdadero. Eso es lo que importa».
Finalmente, Clara comprendió que regresar a San Aurelio no solo había sido un acto de responsabilidad hacia su madre, sino también un viaje hacia sí misma. Los secretos, el dolor y los rencores del pasado habían sido desafíos inevitables, pero también habían servido para fortalecer la familia y para que ella y Daniel descubrieran un amor capaz de resistir cualquier tormenta. La historia cerró con la madre sonriendo desde su cama, los hijos reconciliados y Daniel a su lado, mientras Clara tomaba la mano de su madre y le prometía cuidar de todos ellos. Los días en San Aurelio seguirían siendo complejos, pero ahora había un hilo de esperanza que los guiaba. La certeza de que el amor, cuando es verdadero, puede sobrevivir a los secretos, al dolor y al tiempo, dejando espacio para nuevos comienzos y reconciliaciones inesperadas. Clara se durmió esa noche con una sensación que no había sentido en años: paz, amor y un futuro abierto, donde los secretos ya no definían su vida, sino que les enseñaban a todos a valorar cada momento juntos, sin miedo, sin rencores, solo con la certeza de que el amor podía reconstruir incluso los lazos más rotos.